Emilio Gortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos. ¿Cómo llevaste lo de anoche y el debate? Bueno, pues digamos que lo llevé bien acalorado y tal, porque hace bastante calor, con bastante humedad en esta nueva localidad en la que vivo. Sí. Y, y, y bueno, desde ese punto de vista, digamos que bien, ¿eh? Fui tomando notas. Fui apuntando cosas que creo que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? O de lo que Sí. quieres que hablemos ahora, aunque yo Vamos también... a hablar porque no queremos ser tan originales como algunos por ahí que el día que toca hablar de debates, pues inventan hablar del sexo de Los Ángeles o del quinto pino. Entonces, somos un medio Ujú, de comunicación, somos libertarios, pero no estamos tan al margen como para pasar de sí. la realidad que nos envuelve, ¿no? Así que, desde un punto de vista, como puede ser como es el tuyo, Ujú. un punto de vista libertario, anarcosindicalista, que la gente te conoce, ya sabe de qué va, y también la emisora, pues vamos a analizar un debate hecho por el señor Abascal de Vox, Yolanda Díaz de Sumar y Pedro Sánchez del PSOE. Sí. Con una falta que han resaltado bastante desde el presentador, el moderador, hasta los propios, sobre todo, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, los propios debatientes de la ausencia de Feijóo, del señor Feijóo, Ujú. Partido Popular. Bueno, tú has No, tomado notas. Yo algunas sí, sí. cosas me acuerdo, pero como tú eres el protagonista, empieza. Bueno, yo voy a empezar justamente por ahí, ¿eh? Porque yo creo que uno de los grandes dilemas, o posible, no, no sé si esto se le puede llamar gran dilema, ¿no? Pero una de las cuestiones que estaban en todos los mentideros era justamente el tema de la no participación del señor Feijóo, ¿no? No participación que yo quiero recordar que no se produce no por primera vez, sino por segunda vez. Es decir, el señor Feijóo dijo que no iba a participar en la televisión pública y ya no participó en el debate a 7 que luego ayer mismo nos estaban recordando en palabras que supuestamente eran de él, yo no sé si eran exactamente de él o de su equipo, que él no aceptaba participar en este debate a 4 porque en realidad digamos, la coalición de gobierno a la que él se enfrentaba no era una coalición únicamente de dos, sino que por la vía práctica a lo largo de estos 5 años había sido una coalición de más partidos y por tanto él, si hubiera participado, si ahí hubieran estado pues determinadas personas, ¿no? Como por ejemplo Otegi, eh, como personas, digamos, supongo que para él más significativas dentro de Esquerra Republicana que Rufián, etcétera, etcétera. Pero claro, vamos a llamarle respuesta, justificación o como queramos decirle, tiene un apartado muy endeble, ¿no? Y es que ese debate ya se produjo. Es decir, ese es el primer debate que hizo Radio Televisión Española. En ese debate estaban los 7 partidos o coaliciones más representativas en el Parlamento español y Los daban portavoces, los portavoces sus portavoces, exactamente. de eso. Y daban una, es decir, y plasmaban una realidad eh, del que es las diferentes opciones políticas en el conjunto del Estado español, yo creo que mucho más amplia de la que se ha producido en el debate de ayer, ¿no? Donde, en definitiva, al final, la propuesta que hacía Televisión Española no dejaba de ser la propuesta de los 4 grandes partidos de ámbito estatal y ya sabemos que esto no va así. Es decir, no criticaré totalmente a Televisión Española en el sentido, o no me parece que es una crítica demoledora la que hay que hacerle, en el sentido de que ya ha hecho el otro debate, cosa que no ha hecho, eh, excepto alguna televisión autonómica, que yo sepa, no muchas más, y por supuesto ninguna de privada,
y esta tendría el sentido de que esos 4 partidos que podían haber estado ocupando sus espacios son quienes deberían liderar las coaliciones de derechas o de izquierdas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, volviendo, personalmente, interpreto que ha sido un gran error del señor Feijóo. Por lo que se habló ayer, por lo que se dijo ayer, por lo que se criticó de Feijóo ayer, a pesar de que el señor Abascal tiene una parte de buenismo que yo no le reconocía, que supongo que le debe venir de su buena educación católica, que hizo que él no entrara a determinadas digamos, críticas, sospechas, etcétera, sobre el señor Feijóo. Pero, bueno, yo creo que ha sido un craso error por determinados motivos. En primer lugar, porque le hubiera permitido otro cara a cara con Pedro Sánchez. Evidentemente, los asesores de Pedro Sánchez o el propio Pedro Sánchez, que también tendrá ideas, ayer en 2 o 3 ocasiones aprovecharon para decir, bueno, este señor no está aquí en primer lugar porque aquí le podríamos rebatir todas las mentiras que dijo en el primer debate, ¿no? Y es evidente que una de las cosas que ha sido significativa a lo largo de esta semana pasada ha sido el trabajo que otros periodistas y otras periodistas y también el trabajo que otros medios, aquellos que han querido, lógicamente, han hecho de análisis de, digamos, de los datos y de las afirmaciones que dieron ambos contendientes y que evidentemente ganó por mayoría abrumadora en cuanto a las mentiras el señor Feijóo, ¿no? Entonces, claro, esto te deja en una circunstancia que yo creo que tiene una explicación. Es decir, el señor Feijóo, su equipo asesor, y no solamente le pasa al señor Feijóo por ser del PP, sino que ha habido momentos que ese papel lo ha jugado el PSOE, ¿no? O el representante del PSOE en ese momento. Es decir, que ellos entiendo que tienen unas encuestas, que esas encuestas les dicen que pueden andar alrededor de los 150 diputados, 140 en la horquilla, 140, 150, que hay momentos cuando acabó ese debate que parecía que subían 3 o 4, que ahora las últimas, que no son del CIS, vienen a decir que a lo mejor eso los han perdido porque el tema este de las mentiras, porque alguna otra cosita que ha ido pasando en algún territorio, etcétera, etcétera, porque el señor Feijóo sigue teniendo problemas con la geografía española, porque ahora resulta pues que hasta ahora él había podido hablar de sanchismo y su trupe y habla de chapote y otras cosas y ahora le ha salido el del barco. Bueno, y le han salido algunas cosillas más y entonces, bueno, pues todo eso hace que determinada gente quizás no le vea tan centrado, ¿no? En definitiva, yo creo que la primera cuestión es que el principal perdedor de este debate es Feijóo. Sí. Sí, por ausencia, por incomparecencia, ¿no? Que además ha tenido la suerte de que un tribunal, no sé qué, ahora no recuerdo si ha sido el Supremo, ha impedido que se quedara una silla vacía o un estrado vacío, que era lo que quería Televisión. El atril vacío. El atril vacío, ¿no? Que era lo que quería Radio Televisión Española y que a mí me hubiera parecido interesante, ¿no? Y luego, pues, eso ha sido aprovechado, evidentemente, por Yolanda Díaz para hablar de una reforma de la ley electoral que obligara a los cabezas de lista a participar, ¿no? Que en algunos países esas leyes existen. Yo no digo ahora si estoy a favor o no, pero quiero decir que ha dado además esa posibilidad de que alguien que está en su contra pueda plantear una reforma laboral que mucha gente pensará, bueno, pues que tiene su lógica, ¿no? Si te presentas, ¿qué pasa? Que
te presentas pero solo haces aquellos mítines con tu gente que a ti te van bien o no sé qué, que, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ese nivel ha sido un grave error. Imagino que el Partido Popular ha calculado cuánto les podía restar esto y cuánto no. Creo que la parte del resto de votos que se le pudieran ir a Vox seguramente que está bien calculada. Después de la intervención de Abascal, es difícil que determinada gente del PP, del sector más centrado y tal, se les pueda ir con las cosas que ha dicho el señor Abascal, que dijo, perdón, ayer el señor Abascal, que luego entramos. Pero sí estaban buscando un cierto voto, digamos, de centro, liberal y demás, etcétera, pues yo pienso que ahí puede haber problemas, sin conocer sociológicamente ese tipo de persona que, a mí, que en muchas ocasiones dudo que exista, ¿no? Pero bueno, que los medios dicen que eso existe, ¿no? Que este tipo de personas existen y que pueden ir desde el PP al PSOE, en ocasiones a Ciudadanos, y cuando aparece de Ciudadanos pues se vuelven a resituar y demás, ¿no? Esa sería mi primera impresión. Es decir, mi primera impresión es que el gran perdedor de este debate ha sido Feijóo. Voy a seguir en esta línea, si te parece. Sí. Feijóo a nivel personal, como líder del PP, etcétera, etcétera. La segunda cosa por la que creo que Feijóo ha perdido este debate ha sido porque, visto lo que está diciendo en los últimos días Feijóo, el señor Abascal ha decidido no defender la coalición, ¿no? O decidió anoche no defender la coalición. Es decir, dedicó la mayor parte de los minutos de la última parte, que era la parte de las políticas, digamos, de alianzas, a dedicarse a dar determinados datos sobre la inmigración y la seguridad que solamente él conoce y que solamente él, y por tanto supongo que cuando entró en el descanso, los suyos les dijeron, vamos a marcar aquí un poco más cacho, ¿no? Porque si no, parece que esto es, bueno, que te las han dado todas en un papo y que nosotros no nos estamos distanciando, porque es cierto que en rounds, por decirlo de alguna manera, tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez yo creo que aciertan en varios momentos de su intervención, en el sentido de decir, bueno, pues no está Feijóo, pero está aquí el que va a ser su vicepresidente, se lo digo a usted para que se lo traslade Feijóo, como usted y Feijóo ya han pactado en otros lados. Es decir, planteando una estrategia que a mí me parecía muy inteligente cara al electorado, en el sentido de decir, bueno, el otro señor no está aquí, pero usted está representando esta coalición, ¿no? Cosa de la que él se ha querido despegar al final, en la última etapa, en el último round. Claro, al despegarse el señor Abascal de eso y volver a sacar una idea que había sacado en el segundo, si no me equivoco, en el segundo tramo, que es esa cosa que me ha dejado alucinado, esa especie de referendos continuados a la población española, evidentemente sobre los temas que a ellos les interesa, por supuesto, no referéndum de ninguna independencia, ni confederalidad, ni ninguna cosa por el estilo, sino referéndums acogiéndose al artículo 92, por lo que él decía, que me lo tengo que volver a mirar. Anoche no tuve ganas de mirármelo, digo, ya me lo miraré con tranquilidad porque este es capaz de haber leído cualquier cosa. Pero bueno, a mí no me parecen mal las consultas a la ciudadanía. Sabéis que en algunos momentos se han hecho, tema OTAN, etcétera, muy trabajadas, ¿no? Antes de hacerlas y demás, y en un intento un poco desesperado, ¿no? por plantear, digamos, como
como una estrategia un tanto diferente que al principio no había aparecido, ¿no? Que es esta estrategia de ustedes, el PSOE y el PP pertenecen, es decir, volviendo a aquella idea, ustedes pertenecen a la política institucional, ¿no? Igual que cuando Trump hablaba de los de Washington, ¿no? de los políticos de Washington. Ustedes pertenecen a la política tradicional y nosotros lo que venimos a traer aquí es una forma diferente de hacer política y por eso vamos a consultar a la ciudadanía. Solo, evidentemente, sobre aquello que a nosotros nos interesa, ¿no? La inmigración, la seguridad, la ley trans, el no sé qué, no sé cuánto. Bien. Mientras que decía todo eso, él no estaba hablando de ninguna coalición, ¿no? Entonces, hay una cuestión, volviendo un poco a la idea, espero que no me esté perdiendo o que, nuestras y nuestros oyentes no se pierdan en el razonamiento que estoy haciendo. La idea sería, mientras que la coalición de izquierdas ha estado defendida en todo momento y ha habido un trato muy, muy cariñoso, muy de hablarse por el nombre personal, etcétera, entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, y en ningún momento se ha puesto en cuestión que eso era el objetivo de futuro. Sí ha habido momentos en los que se ha dicho, sí, Pedro, vamos a hacer esto, pero nosotros queremos llegar hasta aquí, y cosas así por el estilo, ¿no? Esta manera de hacer de Yolanda Díaz que conocemos, Sí. que hemos vivido en los últimos meses y que se distinguiría de una manera de hacer de una determinada gente de Podemos, ¿no? Que no significa que sea menos dura o más dura, sino que es, bueno, pero esto no lo sacamos a la calle, ya lo vamos haciendo y vamos llegando a acuerdos y tal. Es decir, mientras que eso, yo creo que a cualquier espectador que estuviera dudoso le ha quedado clarísimo. La coalición, vamos, La coalición, sí, sí, sí. que llaman el ticket electoral, ¿no? Efectivamente, el otro ticket no ha existido. ¿Eh? Claro. Entonces, si el PP está jugando, que en algún momento lo ha verbalizado, a una victoria, no dicen a la madrileña, que también lo podrían decir, sino que hablan de a la andaluza, supongo que porque se parece más a que nadie les daba al principio la mayoría absoluta en solitario y al final la consiguen, mientras que en Madrid sí que había encuestas que ya les posicionaban en esa situación desde varias semanas anteriores. Bueno, si eso no sale, van a tener un problema. Y van a tener un problema con una parte de su electorado. Es decir, si están... lo trato de explicar de otra manera. Tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez han pedido el voto para sus respectivas organizaciones. Saben que puede haber ahí gente que podría estar en uno o en otro lado, o que podría votar una u otra cosa, y por tanto tratan de ganárselos pues, de la mejor manera que pueden o que saben, con determinadas posturas, determinados proyectos, acentuando más determinadas cosas, más el tema de la vivienda social, más, etcétera. En el otro lado, lo que nos encontramos es... la impresión que da es de dos partidos con dos proyectos, que cada uno camina por su lado, que luego sabemos que en muchos lados se juntan, y no solamente se juntan, sino que se juntan por el trazo más grueso, precisamente, pero que eso ahora mismo, a miércoles, no estaba en lo que se le explicaba a la población. Que no quiere decir... ¿Quieres decir, perdona que te interrumpa, no quiero cortarte el hilo, pero quieres decir que en eso lo han verbalizado también bien el bloque, digamos, progresista, al decirle repetidas veces a Abascal que el señor Feijóo no está aquí porque le da vergüenza hablar Claro, usted o claro. estar a su lado o aparecer a su lado, y que en ese sentido lo que estás diciendo tú es que no está muy segura o no está muy a gusto o no les apetece mucho, por lo menos a Feijóo, aparecer al lado de Abascal, al contrario de los otros. Que sí Claro, que... yo creo que ha habido, eso creo que quien lo ha dicho ha sido
Pedro Sánchez Sí, y creo que ahí ha estado muy inteligente, ¿eh? sí. Es decir, eso ha sido un doble golpe, ¿eh? Es decir, ha sido un crochet, por un lado, al señor Abascal diciendo, estás aquí defendiéndole y no metiéndote con él, y el tío se avergüenza de ir contigo a ningún lado, ¿no? Otra cosa es que te esté utilizando para hacer gobiernos en tal sitio y tal. Y La aquí, realidad es que a gobierno se le dará vergüenza, pero los ha hecho todos. sí, sí, claro, claro, claro. No, no, sí es evidente. A ver si se entiende lo que quiero exponer. Lo que quiero exponer no es tanto que debido a lo que pasó ayer y lo que está pasando en los últimos días, esa coalición eh, PP-Vox no se vaya a producir, o sea, o no se vaya a producir si tiene la posibilidad de producirse, que no lo dudo en absoluto, no lo dudo en absoluto. El tema está en si a la gente a la que ellos se dirigen va a entender eso. Es decir, yo creo que, exactamente, yo creo que en estos momentos el PP está jugando a que me vengan a mí el máximo de votos. O sea, me da igual de dónde provengan, dónde votaron anteriormente. Es decir, para llegar a mis, pongamos, 150 más veintitantos o 30 de Vox, yo necesito quitarle una parte de sus 50 y pico de las anteriores elecciones. Y si llego a tanto que no les necesito, cosa que pienso que es un suicidio, aunque no sé si están jugando con otras cosas, con otras posibles alianzas, pues ya veremos cómo lo tiramos para adelante. Ahora, eso delante de su electorado, a lo que yo me quiero referir es que, digamos, el electorado progresista de izquierdas, etcétera, que vota en clave estatal, porque no todo el mundo que se puede considerar dentro de estos márgenes vota en clave estatal, o sí vota en clave estatal, pero cree que es bueno votar a Bildu en clave estatal o votar a la CUP en clave estatal, eh, sino quien, digamos, tiene formaciones de ámbito confederal o de ámbito estatalista, depende de cada una del tipo de organización, más o menos centralizadas, tiene claro qué está haciendo, ¿no?, con su voto. Es decir, tiene claro que su voto va a tal o cual partido, en este caso a PSOE y a Sumar, perdón, pero que después estas dos coaliciones se han posicionado y se han posicionado de manera clara, no como en las anteriores elecciones, que van a tratar de gobernar conjuntamente e incluso que van a tratar de buscar alianzas con otras fuerzas, porque eso tampoco se ha negado, ¿eh? Yo creo que ahí Abascal ha sido muy flojito a ese nivel, y que entonces, bueno, que van a buscar esa mayoría si la otra parte no la tiene, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro de los déficits añadidos que tiene la no presencia, ¿no? Creo que además bueno, Televisión Española ha hecho un trabajo serio, que evidentemente otra gente estará diciendo ya y escribiendo, pues que ha sido un trabajo de parte, pero a mí bueno, empecé a verlo a partir de las 9, de las 21 horas, entonces en el informativo ya dijeron en 2 o 3 ocasiones que era un debate a 4 y que una parte se tal. Sí, lo han insistido. Xavier Fortes yo creo que lo ha dicho 3 o 4 veces, si no más. Y me parece que ese es el papel de un periodista Sí, sí, serio, ¿eh? es Me la parece que verdad. Es es el, la verdad. Está diciendo una verdad, ¿no? Una verdad, y está haciendo notar que su trabajo periodístico es el que debe ser, es decir, que el consejo de redacción o lo que sea de Radio Nacional, de informativos de Radio Televisión Española, se reunió en su momento y dijo, vamos a hacer estas dos propuestas, esto consideramos que es válido y es bueno por esto y esto, y lo siguen manteniendo, ¿eh? De la misma manera que creo que han mantenido en los dos debates una línea de trabajo, de intervención, que no tiene nada que ver con la que vimos en Antena 3 en el primer debate, y que yo creo que en general ha permitido
al margen de lo difícil que es hacer determinadas cosas con la dinámica de la extrema derecha, como se ha podido ver ayer, han permitido que por lo menos a la ciudadanía le pueda llegar algo más de lo que supuestamente proponen la gente que se presenta, ¿no? Que eso no tiene por qué convencerte, pero por lo menos sabes de qué va el tema, ¿no? O sabes cuáles pueden ser los principales proyectos o cuáles pueden ser las principales propuestas de líneas de actuación a posteriori en los próximos 4 años, que en definitiva de eso se trata, ¿no? Mientras que hay otras televisiones, otros medios de comunicación que lo que están tratando es de reducir eso a una pelea de dos gallos, que supuestamente o son malos malísimos o son buenos buenísimos y ya está, ¿no? Y luego van a tener un poder alucinante para hacer magia. No, no existe la magia. Como ya sabemos, las democracias occidentales están muy presionadas por poderes muy superiores a ellos, que tienen mucho papel en cuanto a las economías, en cuanto a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y por eso es importante que la ciudadanía, no determinante, pero es importante que la ciudadanía conozca a aquellas formaciones que se presentan. Bueno, a mí abro un paréntesis, no sé si quieres que cierro esto y luego, en todo No, caso, abro. sigue tu hilo, porque si no te lo No, descuento. no, esto era lo que quería decir. Digo que aparte a mí me parece mm, que hoy, perdón, que ayer ha salido salió una cuestión cuando tú fíjate, un Menda como él, ¿no? Que ha vivido toda la vida de eso, toda la vida de cuestiones de este tipo, y aparecieron las cifras de subvenciones a Vox, pero yo creo que sería muy sano, sanísimo, que los ciudadanos y las ciudadanas, antes de que se iniciaran las elecciones y en los debates y tal, pues conocieran estos elementos, ¿no? Es decir, qué representación tiene ese partido, dónde la tiene, cuánto dinero le llega del Estado, cuánto le llega de donaciones privadas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas serían muy interesantes y yo creo que ahí seguimos teniendo un lado oscuro evidente cuando se habla de la democracia y de la fiesta de la democracia, ¿no? A quién le deben dinero, cómo se llaman esos bancos, etcétera, ¿no? Es decir, cantidad de cosas que a mí me parecen sumamente interesantes para saber qué es lo que estás votando, ¿no? Porque lo otro, y perdonar que aquí me salga la cosa libertaria más básica, lo otro es qué detergente escojo porque lava más blanco o porque a mí resulta que me gusta que tenga un poquito de perfume, ¿no? Y bueno, pienso que eso es un tema no resuelto, ¿no? Y probablemente imposible de resolver en este sistema o en esta sociedad en la que estamos. Bueno, entonces, primer eje, perdedor fundamental el señor Feijóo. Segundo eje, como me temía, pero nunca le había visto durante el tan largo espacio, si le había escuchado algunas veces interviniendo en el Parlamento, haciendo ese tipo de preguntas que hace supuestamente muy cortitas para que le queden más tiempo para luego marear, hablo del señor Abascal, marear una serie de datos al estilo de los que mareó ayer, ¿no? En el cual se mezclan nombres concretos con cifras desorbitadas en algunos casos, etcétera. Pues yo creo que el señor Abascal me pareció el más flojo de los tres. Incluso me pareció el más flojo de los tres llevando adelante sus intereses, ¿no? Es decir, sus intereses en el primer capítulo era
era fundamentalmente decir que el gobierno decía mentiras en cuanto a lo económico y que iba a interrumpirle, cosa que no hicieron ninguno de los dos muy inteligentemente, y que al final tal, pero que en realidad las clases populares españolas, bueno, no lo dice así, pues estaban muy empobrecidas y demás. Y el problema está en que es tan básico y tan nefasto, pues eso, que comete errores con las horas trabajadas y que no sabe cuántas y que dice esas cosas pero no es capaz de ir más allá porque evidentemente están partiendo de que hacen una política para élites, porque no nos olvidemos que es así. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Con sus intervenciones, pues en la necesidad de seguir buscando materias fósiles en España, de hacer fracking, de cantidad de temas, ¿no? Bueno, que está claro hacia dónde van. El tema de las rebajas generalizadas de los impuestos, que sabemos a quienes favorecen, bueno, todo este tipo de cosas, pero con ese discursillo de aprovechando que la situación está mal y es evidente que la situación no está bien, y que hay familias que realmente lo están pasando muy mal, pues yo ahora voy a tocar a esta gente que podrían ser, entre comillas, antisistema por el otro lado y vamos a ver si me los llevo a mi lado. Yo creo que ha sido muy flojo en todo eso. Es decir, creo que los únicos momentos que se le ha visto contento en su lodazal ha sido cuando ha hablado de la ley del sí, solo es sí, Y el género, ¿no? Ahí, y el tema de género y el tema trans, ¿no? Diciendo ahí ha absolutas. salido bien parado, quizás, ¿no? Desde su punto de vista, claro. Claro, sí, sí, desde el punto de vista de la gente a la que él se dirige, ¿no? Creando esos miedos en determinadas familias, probablemente que no hayan escuchado a la otra parte, ¿no? En respecto a si debe, aunque él no lo ha llamado así, si debe existir una educación sexual en las primeras edades, etcétera, cuestiones de este tipo, el miedo de las mujeres en las calles, claro, pero como digamos, en primer lugar se ha tenido que enfrentar a dos y eso hay que reconocérselo, que además tenían el doble de tiempo que él. Bueno, dos personas bastante dotadas para este tipo de combate, que además sabían que se iban a enfrentar únicamente a él, pues este tipo de cosas se le han quedado como cortas y flojas, ¿no? Muy flojas. De hecho, eso ha hecho que en el tercer apartado, pues él, aparte de que no tenía a su partenera ya y que quería mostrarse ofendido con su partener, lógica política que me parece coherente por parte de Vox, ¿no? Porque si Vox entra, o sea, a Vox le resulta bastante más difícil por el tipo de votante principal que tiene, hacer el papel que ha hecho Yolanda Díaz, ¿no? Que es decir, vamos a ir juntos, yo me voy a distinguir en estas cosas, pero yo tengo claro que quiero políticas progresistas y por nada. Entonces el papel de Vox es más un papel de macho alfa. Si encima no tiene al otro para que le refrende, pues evidentemente él ha tirado por lo suyo. Entonces, claro, ya la última parte, digamos, volviendo a mezclar el tema de la inmigración, que yo creo que ahí Yolanda Díaz le ha cortado muy bien con el tema del caso este de la localidad madrileña, ¿no? Y como ellos cayeron en la trampa desde el primer momento que el asesino era inmigrante, o como le ha cortado también Pedro Sánchez y de nuevo Yolanda Díaz con el tema de regularizar determinadas situaciones, de que no estaban de acuerdo con el tema de las expulsiones en caliente, etcétera. Al final todo se le ha quedado, se le ha ido derritiendo, ¿no? Es decir, ha habido dos o tres momentos
que él ha tenido una cierta posibilidad de ganarse a una determinada gente, que yo creo que es ya la gente, es decir, tampoco tengo claro si lo que hoy Abascal hacía no era tratar de quedarse con su gente, es decir, porque no conocemos esos datos y por tanto no sabemos, ellos seguro que están manejando encuestas y a lo mejor pues las encuestas, digo, una de las posibilidades, una de las cosas esas que filtra especialmente la derecha es que hay una parte de Vox que se iría a votar al PP por aquello del voto útil y este tipo de cosas, y él estaba ahí intentando aguantar a su gente más dura de alguna manera, ¿no? Pero bueno, me ha parecido, no sé, un discurso, aparte de que ideológicamente estoy en las antípodas, evidentemente me ha parecido... Por eso, y pudiendo ser un poco distanciado ideológicamente, ¿tú crees que Abascal ha salido peor que ha entrado al debate? Es decir, ante su gente y con sus argumentos y para su electorado, ¿ha salido peor o mejor? Claro, para ti, para mí, para posiblemente la mayoría de nuestros oyentes, por no decir todos, obviamente no, ya ha entrado mal y ha salido No, peor, pero para su gente, es decir, Abascal ha salido... no, mi opinión es que no. Y te diré por qué. Ha dado su discurso a su gente. Claro, mi opinión es que él ha ido a reforzar Sí, los grandes ejes que tiene ahora mismo, aunque creo que uno no lo ha resaltado excesivamente, que el tema de la unidad de España, aunque sí que al final ha dicho viva España para que quedara claro. Votad a vos y viva España. Yo creo que los otros ejes que son el tema de la negación de los asuntos de género, de las libertades, de los temas educativos, etcétera, yo creo que él eso lo ha dicho. Y yo pienso que dentro de su gente, él puede quedar bien en el sentido de que ha tenido los testículos de presentarse ahí contra los otros dos, que el otro no lo ha hecho, ¿me entiendes? O sea, desde ese punto de vista, yo creo que él a su gente no la ha defraudado, ¿no? mm, Pero él ha podido captar a gente del PP, yo diría que no. O sea, ya, gente del PP que sí que tal. ¿Ha podido captar gente que ya no lo tuviera claro? Yo también diría que no. Bueno, claro, estas jugadas supongo que el domingo o el lunes más o menos las veremos, ¿no? Las podemos ver. Si ellos han podido conservar una buena parte de su fuerza, bueno, pues no ha estado mal, ¿no? Lo que pasa que evidentemente si tú te planteas que vas a ser el vicepresidente de un futuro gobierno de derecha, él, fíjate que ha habido algunos momentos en que ha planteado, pues, bueno, alguien le ha citado a Meloni y él estaba contentísimo de parecerse a Meloni, de que Meloni hubiera ido a no sé qué acto suyo, ha hablado de Hungría, ha hablado, por tanto, sí, Orbán, etcétera, etcétera. y se ha Claro, retratado totalmente claro, entonces desde este punto de vista, para su gente, mm, sí. claro, el discurso es flojo. Tampoco conozco a fondo Orbán, ¿eh? A lo mejor el discurso de Orbán no es mucho mejor y el de Meloni tampoco. Es decir, desde un punto de vista de lo que se considera un estándar europeo de una persona de Estado, ¿no? Eso que llaman persona de Estado, que yo prefiero que no haya muchas de esas, pues se me queda muy flojo, ¿no? Es decir, yo creo que si él tenía claro de voy aquí con estos dos que están en el gobierno y yo lo que tengo que hacer es, tengo 8 minutos en cada tema, 4 los dedico a criticar lo que ha hecho el gobierno en esto y 4 los dedico a hacer nuestra propuesta, pues yo hubiera hecho eso, por ejemplo, ¿no? Es decir, no voy a entrar con vosotros, sois un gobierno de mierda, habéis hecho esto, no sé qué, esto mal, mal, mal. Solamente ha habido un momento que sí que ha estado medianamente inteligente, que ha sido cuando ha dicho, hombre, parece que ustedes no han gobernado nunca, ¿no? Y llevan los 5 años. Claro, yo creo que ese momento ha sido bueno, en el sentido de que, claro, porque
bueno, pues hay cosas, Pedro Sánchez tiene que seguir diciéndolo, pero claro, que me digas 5 años después que vas a hacer 180.000 viviendas de protección oficial o cosa por el estilo, pues claro, yo te puedo decir, pues mira, dividido por 5 te sale a tanto que podías haber estado haciendo hasta ahora, ¿no? Pero como eso a él tampoco le interesa, ¿me entiendes? Porque es que él no está a favor de la vivienda pública. Por tanto, le da lo mismo. Yo lo que he visto es eso, muy, bueno, incluso cuando le han dicho, no, es que, sobre todo Yolanda, ¿no? Yolanda Díaz, que le ha dicho, yo me he estudiado su programa y ustedes están diciendo esto, y el otro negaba con la cabeza, pero todos sabemos de qué va el programa de Vox. Acordaos que esta vez han mejorado un poquito, pero acordaos que en las anteriores elecciones hicieron el mismo programa para todas las provincias españolas, y por tanto había provincias sin playas que tenían aspectos que se referían a las playas, provincias de España que no eran, porque ellos lo hacen por provincias, que les parece que eso es muy español. Y ahora quiero hacer un paréntesis: las provincias españolas se hicieron en la etapa napoleónica, pero bueno, es igual, no vamos a entrar en eso porque es muy español hablar de provincias y no hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, me refería a eso, ¿no? Y en cuanto a los otros dos, pues Sí, vamos con ellos porque nos quedan sí. pocos minutos, menos de 15. Bueno, a mí a ver, puedo decir que veo una serie de cuestiones positivas, ¿vale? Creo que el debate era mucho más fácil que el primero y que el segundo, ¿eh? Lógicamente, y por tanto se han podido explayar y han podido hacer. Opino también que han defendido mucho mejor que en el primero y en el segundo las políticas que se han hecho desde el gobierno. Es decir, también, vuelvo a repetir, desde el planteamiento que era mucho más fácil hacerlo. Es decir, que no iban a tener a un mentiroso compulsivo diciéndoles eso no es cierto, no sé qué, no sé cuánto, como pasó la primera vez. Y por otro lado, pues evidentemente ya es el tercer debate, tus equipos asesores se lo han podido preparar mucho mejor, te ayudan más, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, yo creo que bien. Desde el punto de vista de la coalición, a mí me ha resultado un tanto empalagosa, pero bueno, son cosas mías, ¿eh? ¿En qué sentido lo de empalagoso? En lo de Pedro Sí, sí. ahí que rodezamos casi, ¿no? Bueno, Exactamente. En esa parte que supongo que forma parte, creo suponer, intento buscarle el significado político, ¿eh? Y creo que ha habido un intento, especialmente porque aquí la persona querida, digamos, es Pedro Sánchez. Hay un aspecto que ha sido bastante inteligente por parte de Yolanda Díaz, pero que por otro lado ha descubierto que no va a ser la presidenta, que es cuando ha hablado de nos jugamos la tercera posición en muchas provincias entre Vox y nosotros, ¿no? Claro, eso por un lado es realismo, ¿vale? Por otro lado, evidentemente, desmonta, pero yo me imagino que a una semana de las elecciones a nadie le interesa seguir manteniendo la posibilidad de Yolanda Díaz presidenta, ¿no? A pesar de que las encuestas a nivel personal pues es la política más aceptada, etcétera, etcétera. Me refiero a que yo creo que Yolanda Díaz ha intentado ejemplarizar, desmarcándose en algunos momentos, pero manteniendo muy claro ese bloque progresista, que no iba a pasar, si se les votaba, no iba a pasar lo que ha pasado en este tiempo. Es decir, esas fricciones que en algunos momentos se han podido sustanciar dentro del gobierno, y que en algunos momentos han puesto en peligro pues determinadas situaciones. Yo ahora no hago crítica, simplemente expongo un aspecto, ¿no? Si recordáis la manera como entran a la defensa
de la ley del solo sí es sí. Ambas partes, o sea, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, es una manera de defensa, digamos, firme en el sentido de esta ley había que hacerla y tal, pero no se crea un conflicto de y vosotros luego la habéis reformado y tal. Claro, ahí falta el PP, que podía haber dicho, porque como Vox está por el no a todo, pues evidentemente ellos no pretendían reforma de eso ni nada. Le va bien contabilizar cuánta gente ha salido de prisión y no sé cuánto para crear ese discurso de la inseguridad ciudadana que también les va, ¿no? Que lo pueden crear con eso y con lo demás. En ese aspecto te digo que yo he visto, hay un proceso muy edulcorado, que creo que también ha salido bien porque únicamente estaba Vox, que probablemente con alguien del PP ahí no hubiera salido tan bien y hubieran tenido que explicar alguna cosita más, ¿no? Pero sí que creo que el proyecto, digamos, de la coalición de izquierdas ha sido un proyecto más diáfano, ¿no? Más claro, es decir, más evidente. Es decir, vamos, de alguna manera, nos presentamos a las elecciones, no sabemos si seremos primera y tercera fuerza o segunda y tercera o lo que sea, pero sí tenemos un bagaje de 5 años de trabajo en estas líneas y ahora queremos avanzar bueno, pues entonces a mí me hubiera gustado que hubieran sido más específicos, lo que pasa que es evidente que cuando tienes a alguien como Abascal, que dice algunas de las barbaridades que ha dicho, pues cuesta mucho no arremeter, ¿no? Y no demostrar ante la audiencia que ese señor, pues exactamente no sabe muy bien de lo que está hablando, o sí sabe muy bien de lo que está hablando, pero no tiene nada que ver con lo que él intenta expresar, ¿no? Y a ese nivel, pues he visto a un Sánchez más en su papel de presidente del gobierno, ¿eh? Cosa que creo que no fue capaz de expresar en el primer debate, y a Yolanda Díaz, pues eso, en un papel que gustará más o gustará menos. Yo ahora estoy haciendo simplemente una descripción más en un papel, digamos, de nosotras somos aquellas personas, aquellas mujeres que vamos a hacer, que vamos a colaborar con este gobierno de coalición de izquierdas, pero que además que vamos a hacer que determinadas cosas avancen algo más, ¿no? Algo Rápido, sí, más rápido, más allá, sí. más allá, exactamente, ¿no? Es un poco, yo creo que no sé si eso estaba exactamente pactado entre los dos o no, pero me parece que es lo que se ha ido a expresar. Creo que, por otro lado, bien en el sentido de no haber entrado en demasiada confrontación entre ella y él. Eh, a mí creo que eso no aporta, ¿no? En el sentido de lo que estamos hablando ahora, ¿eh? En el sentido de lo que estamos hablando ahora, que son las próximas elecciones del domingo. Aporta realmente muy poco. Han tenido mucho tiempo para decirse, para mostrar qué es lo que cada uno ha hecho en cada uno de los de los diferentes términos de la política, ¿no? La económica, de la social, etcétera, y tienen sus propios programas que están ahí para ver, y todo el mundo sabe que luego eso pues se negocia y se dice, pues de aquí vamos a coger el primero mío, que mira que se parece mucho al primero tuyo, el A y el B, vamos a ver cómo lo redactamos. Bueno, lo típico cuando se hace Sí. un gobierno de coalición y de dos, se intenta hacer una plataforma conjunta, ¿no? No sé, esas son así mis Bueno, impresiones. mm, ¿Eso va a cambiar algo en el voto? eso es. Vamos a concluir ya con 5 minutos que nos quedan. ¿Para qué va a ser, para qué ha servido? ¿Para qué va a servir? ¿A cuánta gente le puede cambiar o no? Porque se hablaba de 700.000 votantes por ahí que aún no lo tienen claro, pero que un debate puede llegar a influir en el cambio de voto de
solo de un 2% de esos 700.000. Es decir, que al final el debate no sé para qué sirve en la práctica, ¿no? Claro, yo tampoco lo tengo claro, ¿eh? Y entonces, y tampoco tengo claro porque el debate, supongo que si me lo explican, pues lo entendería, es mejor en las últimas semanas que en las primeras. Supongo que porque el periodista o la tal tiene más datos y también el ciudadano o la ciudadana interesado por este tipo de debates tienen más datos y por tanto los pueden contrastar de alguna manera. Claro, yo sobre qué influencia puede tener esto no lo tengo nada claro, ¿eh? Pero mm, sí opino, un poco resumiendo lo que he dicho anteriormente, o sea, sí opino que de este debate sale claro la coalición de izquierda. Sale mejor que Abascal. Sí, Y que sí, la bueno, coalición de derecha en y yo, general. Faltaba una claro, parte. claro, claro, claro. Que Sale, le y no, perdía nada más empezar. claro, y sale más clara, Manolo, no porque en el debate a 7 no quedara más clara, sino también porque había más voces y a veces las cosas se dispersaban, y Sí, también porque de alguna manera ni Pachi López ni Aina Vidal eran los líderes de las dos formaciones, ¿no? Es decir, esto a mí me parece una gilipollez absoluta lo que acabo de decir, pero es así, por desgracia, en la vida de las personas, ¿no? Es decir, aunque ambos tengan una larga experiencia política, parece que lo tienen que decir los líderes para que la cosa quede más clara, ¿no? sí. Yo creo que en el anterior debate sí quedó claro la defensa que ambos hicieron del trabajo que habían hecho y también de que querían seguir juntos y que querían no solamente seguir juntos, sino colaborar con otras fuerzas de las que estaban allí. Bueno, yo creo que esto refuerza, o sea, hay una cosa que a lo largo del proceso de los tres debates, más las cosas que han ido pasando en determinadas radios, en otras teles y tal, creo que cada vez ha ido clarificándose un panorama, que no sé si eso va a servir para que eso dé el vuelco o no, es decir, no soy adivino y no quiero jugar a eso, pero sí ha ido quedando claro que existiría una posibilidad de alianza electoral, postelectoral, con menos problemas que la que se produjo en su momento entre el PSOE y Podemos, ¿eh? Mm. Al menos hipotéticamente, ¿vale? Con menos problemas iniciales. Y además ya se le ha dicho claro a la gente que va a votar Eh, lo que vamos a hacer. Antes sí, no sabíamos ni si uno, sí, exactamente, ya todo el mundo duerme tranquilo la noche anterior y todo lo demás. sí. Tendría una segunda parte que yo creo que se explicitó bastante bien, excepto alguna duda que dejó este Rufián por ahí, pero que no creo que sea el estilo de Esquerra Republicana, pero puede pasar con alguna otra formación catalana, si las cosas siguen como están ahora mismo, que es que evidentemente hay una parte del voto que no va a ser de estos cuatro partidos, que va a estar claramente por seguir trabajando con una coalición de izquierdas, porque ya lo han hecho durante estos 5 años Mm. y porque evidentemente la mayoría de ellos se posicionó claramente en el debate a 7 porque que no quieren saber nada con Vox y con un PP, sí, voxificado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esto es lo que aclara este debate. Mientras que en el otro lado siguen esa cosa de yo prefiero gobernar en solitario. Es decir, por ejemplo, lo que ayer dijo en varios momentos Santiago Abascal. No, no, si es que la propuesta de coalición se la han hecho a usted. ¿Vale? Entonces, claro, eso ¿es una jugada muy inteligente del PP para concentrar voto o eso crea un desánimo o puede crear un desánimo en la gente que quiere un gobierno de derechas y que sabe, que intuye, que tiene claro que o llegan entre los dos a los 176 o ese gobierno no se va a producir? Y esa es la parte que yo creo que más debería preocupar en estos momentos en la derecha. Después de los tres debates, desde mi punto de vista, que seguramente que es
evidentemente no neutral, como bien sabéis, propio y tal, ¿no? Pero a mí me parece que si alguien estuviera diciendo, bueno, yo sé que nadie va a poder gobernar en solitario, puede haber gente que piense que el PP sí, que los resultados, y evidentemente hay determinados medios que han ido confundiendo en ese sentido. Pero la mayoría de la gente opinamos, y yo creo que con buena razón, que va a ser muy difícil que nadie saque 176 o 177 diputados y que por tanto se verá obligado a gobernar con otra gente. Y ahí es donde por un lado tienes una realidad que sí que parece que lleva al trabajo común, o al contacto común, con todos los desperfectos que conlleva, porque evidentemente las cosas no se hablan previamente, ¿no? Y así estamos. Bueno, eso es la conclusión que yo un poco sacaría de para qué han podido servir o no estos debates. Pues lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Nada, el ¿Qué? tiempo nos quitará razón o nos la dará Bien, ya será la semana siguiente la semana siguiente. y podremos hablar de lo que ha pasado. Pero ahí está. De todas maneras, ya sabes que en el día de hoy, pues todos los medios, columnistas, Sí. analistas, tertulianos, tuiteros famosos y menos famosos están opinando, reopinando. Ha ganado este, ha salido reforzado este señor, el otro tal. Y también a todos nos puede y a todos les puede su ideología. No, evidentemente. Acciones en las redes sociales que yo hablaba con alguien anoche y decía, bueno, pero eso lo dice tal persona que va de tal cosa. Entonces la valoración no Sí, sí, sí. podemos ser todos tan objetivos. Bien, que se No, acabe. no, estoy de acuerdo contigo en el tema de ganar o perder, ¿eh? Por eso yo solamente he dado un perdedor, ¿eh? Porque claro, todos parten con un montante de votos que ya han tenido en otros momentos, ¿no? Entonces, ganar o perder es, has perdido o has ganado de los tuyos o has convencido a alguien más, ¿no? Y eso es muy difícil de tal. Entonces, en última instancia estamos hablando de dialécticamente quién ha quedado por encima, quién lo ha hecho mejor, etcétera. Sí. Bueno, que es un tema que tiene su Que decíamos importancia. antes, lo que decíamos antes, ganar dialécticamente o quedar mejor en un debate o aparentar que haber quedado mejor, haber sido más espabilado en la televisión, a lo mejor eso cambia un puñado de votos Sí, insignificante o que no son decisivos. No voy a decir insignificante, que no sí, son. sí, sí. No, no, y sirve para dar coartadas a tu gente, decir, oh, qué líder tenemos, que, bueno, bien. Pero claro, no sabemos exactamente eso qué repercusión tiene. Yo por eso te decía que creo que lo más significativo de este como último es que hay una coalición que queda clara. Y me parece que hay otra parte que no tiene clara la coalición, a pesar de que también quiero redundar que son muy pragmáticos y que nos lo están demostrando. Lo han demostrado en las municipales y en Sí, las sí. Está, autonómicas, está claro, está que claro. se odiarán, pero que a la hora de la verdad se quieren también. Efectivamente. Muy bien. Emily, la semana que viene más, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto.